Ahora Telesur le invita a ver esta noche un especial del programa Es Noticia con la periodista Tatiana Pérez, el programa especial que preparamos para analizar lo ocurrido en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este sábado, en la que abordó la situación política en Venezuela. Es Noticia especial, empieza en breves minutos. Fue un gusto informarles. Hasta pronto. Vamos a hacer ahora un contacto con el estudio directamente de la sede de Telesur con nuestra compañera, la periodista Tatiana Pérez. Buenas noches, Tatiana. Hola, Fania, muy buenas noches para ti y toda la audiencia que nos sigue a esta hora en América Latina y el mundo. Como bien lo dices, comienza Es Noticia Especial. A propósito, profundizamos de lo sucedido hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre tema Venezuela. Aquí están las aristas, el desarrollo. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Así entramos en materia, como siempre es habitual. Por supuesto, en este programa especial no podía ser distinto. Tenemos 3 aristas. A partir de este momento, en la próxima hora, las desarrollamos con información, con los expertos, uno de ellos en estudio. Ahí los titulares, tenemos esa primera arista. Analizamos el desarrollo y las conclusiones de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. Aunque el diálogo se impuso sobre el intervencionismo, esta hecho evidencia que el mundo político gira en 2 visiones totalmente distintas y profundizamos en ello. Por supuesto, transversalmente hablamos de Venezuela. Segundo tema en esta arista, les ofrecemos reacciones a esta sesión de la ONU en Nueva York. Centramos el análisis en la imposición de Estados Unidos en una agenda desestabilizadora a través de operadores actuales y otros que tienen historia y de qué manera. ¿De quiénes se trata? Vamos a verlo. Y tenemos una tercera arista a nivel interno en Venezuela. Pese a todos esos intentos de forzar la violencia, el país está en calma. Una masiva movilización en el estado Cojedes fue expresión de apoyo al segundo mandato del presidente Maduro. También es un asunto para analizar. Aquí hay Noticia Especial que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, la ONU ha pedido al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Este sábado se llevó a cabo una sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. Allí se trató la situación venezolana. Pese a las posiciones y presiones de Washington y de sus aliados, de sus operadores, el diálogo y la soberanía se impusieron sobre el intervencionismo. Vamos a repasar parte del balance que originó durante esa jornada. Durante el debate, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que el gobierno de Estados Unidos, en la figura de Donald Trump, dirige un golpe de Estado contra su país, un plan que debería ser condenado por el organismo multilateral. Es demasiado evidente, es demasiado descarado, se le ven las costuras por todas partes a este golpe de Estado y eso no puede ser aceptado por Naciones Unidas. Más bien debe ser condenado y ojalá hubiese una convocatoria al Consejo de Seguridad para evaluar quiénes estuvieron detrás de este golpe de Estado. Igualmente, Arreaza rechazó el ultimátum de España, Alemania y Francia, 3 de los 28 países miembros de la Unión Europea, de convocar en los próximos 8 días a elecciones anticipadas, pasando por encima de la legitimidad de los comicios del pasado 20 de mayo y la decisión de un pueblo. Ese día fue reelecto Nicolás Maduro con más del 67% de los votos. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? El guión injerencista y hegemónico de los Estados Unidos se puso de manifiesto en la retórica del secretario de Estado Mike Pompeo, propulsor de dicha sesión. Al inicio de la misma, Pompeo presionó a las delegaciones diplomáticas a apoyar su moción y manifestó tener el total respaldo del presidente Donald Trump. El pueblo venezolano
no tiene un momento más. Es hora para que todas las naciones elijan a quién apoyar. No se pueden permitir más demoras. Están con la fuerza de la libertad o con Maduro. A la par, en esta hoja de ruta de intervencionismo, el viceprimer ministro de Bélgica expresó su reconocimiento y apoyo al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Bélgica reconoce y apoya plenamente a la Asamblea Nacional como institución elegida de manera democrática y pedimos encarecidamente que se restablezcan y respeten sus potestades. En contraposición, la mayoría de países presentes denunciaron la maniobra de Estados Unidos como una tentativa para eludir los mecanismos constitucionales de Venezuela y abogaron por el diálogo. Nos preocupa pues mucho lo que es una tentativa clara en Venezuela de eludir los mecanismos jurídicos constitucionales que rigen sus elecciones. Todo litigio, toda queja se debe resolver de manera pacífica. Al cierre de la sesión, el representante de Rusia instó a los miembros del organismo a no proferir amenazas del uso de la fuerza contra Venezuela. Agregó que Estados Unidos no logró su objetivo. Estados Unidos no ha logrado sus objetivos. El objetivo que se ha fijado no lo ha podido lograr. Entonces, ¿para qué convocar a esta sesión? En realidad fue útil porque demostró a los colegas americanos hasta qué punto o lo que piensa la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela. Así, la propuesta de diálogo logró la mayoría. 18 naciones dijeron no a la injerencia, sí a la protección de los principios de la Carta de la ONU y el respeto a los procesos políticos de las naciones, mientras 17 apoyaron un proceso de intervención imperial de Estados Unidos sobre Venezuela. Ahí están los hechos que se registraban durante esta jornada. En minutos vamos con el análisis. Entre tanto, seguimos sumando información. Vamos hasta Nueva York con Alina Duarte, nuestra corresponsal. Alina. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Así es, seguimos aquí en Nueva York, a las afueras de la Organización de las Naciones Unidas, que, como bien lo comenta, sesionó el día de hoy de manera extraordinaria y a solicitud de Estados Unidos a propósito de la situación en Venezuela. Fueron dos posturas totalmente marcadas, un Consejo de Seguridad totalmente dividido a pesar de las grandes narrativas mediáticas que hablaban sobre todo de la mano de Estados Unidos sobre este aislacionismo de Venezuela. Sin embargo, a diferencia de lo que señalaba el canciller estadounidense Mike Pompeo, no solamente tuvo el respaldo de países como China, Irán, en este caso hoy no participado, de China, de Rusia, en este consejo, sino también fueron varias las voces, países latinoamericanos y en general el respaldo que se vio hacia el gobierno venezolano. Incluso, a pesar de haber sido una solicitud expresa de Estados Unidos, Mike Pompeo decidió abandonar el recinto previo a que concluyera la sesión. Estos fueron algunos de los momentos que se vivieron bastante tensos. Sin embargo, insisto, hubo varias posturas, un llamado a la no injerencia, a la autodeterminación, a la soberanía, mientras del otro lado hablaban de elecciones y de respaldar un gobierno paralelo. El canciller Jorge Arreaza insistió en llamar a la comunidad internacional al diálogo y aceptaba esta propuesta hecha sobre todo por países como México y Uruguay, los cuales destacaban que sin violar el derecho de Estado de la nación bolivariana, tendrían que llegar a un diálogo en el cual participaran tanto los miembros, los sujetos internos y externos de este conflicto, insisto, sin violar el derecho de Estado ni los derechos humanos de la población venezolana. Esto fue, Tatiana, un poco lo que se vivió aquí hoy en las Naciones Unidas. Vuelvo contigo a estudios. Gracias, Alina. Ahí está el balance de esta jornada que de inmediato analizamos. Para ello nos acompaña la doctora María Alejandra Díaz, es abogada constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Abogada, ¿cómo está? Buenas noches y gracias por acompañarnos. No, siempre a la orden. Siempre. Muchísimas gracias. Quiero comenzar por la conclusión, si se quiere, en términos numéricos, matemáticos, para comenzar de allí el análisis. 18 naciones dicen debe haber diálogo, no injerencia en los asuntos internos de las naciones, no solamente hablan de Venezuela, hablan de todas las naciones de este globo. 17 naciones dicen vamos con la injerencia sobre Venezuela directamente. En el asunto matemático, primero le pregunto esto, ¿qué significa?
Bueno, una clara polarización, pero esa polarización no solamente se refleja en Naciones Unidas, sino a lo interno de cada uno de los países miembros. Porque cuando tú analizas la política y la geopolítica en este momento, dentro de Estados Unidos hay un ala tradicional, un ala, digamos, menos peligrosa, no digamos que no hay que tenerle, que no hay que ponerle el ojo. Pero hay otra que es absolutamente, que le llaman los halcones, algunos le llaman los halcones, al otro le llaman los neocons, son los globalistas frente a los nacionalistas. Hay algunos matices dentro de todos los países. Y te pongo la metáfora de una plastilina, cuando un niño juega con una plastilina y mezcla colores. Eso está sucediendo a lo interno de los países. Es decir, no hay posturas homogéneas, sino heterogéneas, y no puedes analizar esa realidad desde la linealidad. Y esa metáfora plantea una gran complejidad política, entonces. Por eso tienes que aplicar pensamiento complejo cuando analices las situaciones que están vigentes en el mundo. No puedes aplicar la linealidad porque no vas a poder ver toda la cantidad de factores que están incidiendo en esa realidad. Eso está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento claro frente a dos visiones y dos modelos, lo decía Chávez. Fíjate, la pluralidad hoy en el mundo no es posible sin Venezuela. Es una pieza fundamental de esa pluralidad. Y hay un sector en el mundo que está empujando y abogando por la unipolaridad. Por eso Venezuela es el centro de la disputa. Claro, porque no es posible, fíjate. Cuando hacemos un análisis geopolítico, Estados Unidos perdió el dominio en la parte comercial. Allí lo desplazó China. En la parte militar, ellos están desplazados por la capacidad que tiene Rusia. ¿Dónde está su fuerza? En la capacidad que tienen desde la Reserva Federal, desde los Rockefeller, desde Rothschild, desde Goldman Sachs, de imponerle al mundo un sistema monetario financiero. El centro de dominio del imperio, del imperialismo, visto como tal, que no es solamente los Estados Unidos, lo aclaro, allí están sus países satélites o los adláteres o los socios que podemos identificar, ¿ok? En donde para ellos lo importante es el dominio del sistema financiero. Y ese dominio del sistema financiero, a partir de 2007, sufre un quiebre. Sufre un quiebre por la velocidad en que se estaban imprimiendo papeles sin respaldo. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, un planteamiento que hace Trump a lo interno de los Estados Unidos, como es la ley para respaldar el dólar con oro. Entonces, esos matices, si tú no los ves desde el punto de vista de esa homogeneidad o la heterogeneidad que se presenta en el mundo, no los vas a poder distinguir. Entonces, allí es donde hay que tener cuidado, porque son dos modelos, uno globalizante, globalista, y otro más nacionalista, industrial. Abogada María Alejandra, también viéndolo y evidentemente ya no desde la perspectiva matemática, sino desde estas dos visiones que son tan claras con todos estos matices, si este mundo en el que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir tan complejo, realmente es distinto. Hace 50 años Estados Unidos tenía mucho más poder sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay 18 naciones que frente a el, como le llamarían en Venezuela coloquialmente, el papá de los helados, que es el señor Mike Pompeo, le dicen el diálogo es la salida. Claro, si tú revisas la actitud, incluso cuando Mike Pompeo entra al salón donde se está realizando la reunión, tú te das cuenta... ahí lo tenemos, bueno, precisamente, mira, el momento en que ingresa. Simplemente ve la actitud, él es el grande, el rey, llegó el séquito. Es decir, me tienen que rendir pleitesía. Por eso te hablaba de la visión unipolar frente a la visión de la multipolaridad. Primero que rescata Bolívar. Bolívar hablaba del equilibrio del mundo en grandes espacios que pudieran permitir la armonía. ¿Por qué? Porque la globalización, tenemos que preguntarnos cuál globalización es inevitable. Ahora, ¿qué debes hacer tú a lo interno de los países? ¿Qué están hablando esos países hoy? Bueno, vamos a integrarnos
¿Pero para qué? Para que acaben con los estados-nación, para desintegrarnos, y hay otro sector del mundo que dice, los nacionalistas, vamos a integrarnos, sí, pero sin desintegrarnos. ¿Ves? Entonces, todo esto está en juego, está en fricción, están enfrentadas esas visiones. Y allí lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la historia tan profunda en este contexto de naciones potencia que no se logra la unipolaridad de los Estados Unidos, como Rusia, China, India, Sudáfrica? Porque ellos hay dos potencias, claro, evidentemente, y otras son potencias emergentes. Mira, yo leí a un autor hace mucho tiempo que sirvió al principio de inspiración al presidente Chávez, que fue Ceresole. Ceresole explicaba la teoría de las relaciones internacionales como una apolaridad. ¿Y por qué decía esto? Porque no había ningún polo que pudiera definir el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque habían surgido actores secundarios que no permitían, esa multiplicidad de actores secundarios, no permitían que un solo polo se hiciera del poder absoluto del mundo. Y lo estamos viendo, y te estoy hablando de los años 1990, por allí. O sea, estamos viendo que ese señor tuvo la capacidad en el pleno auge del neoliberalismo, a través de la inteligencia estratégica y la perspectiva de darse cuenta cómo iba a mutar las relaciones internacionales. Entonces, en este momento nosotros vemos fricciones entre dos visiones distintas. Una de respeto al marco jurídico que se dieron en 1948, recordemos, donde Estados Unidos ganó y además se dividió el mundo. No estamos en la época de la Guerra Fría, sin embargo Estados Unidos actúa como que estuviésemos en la Guerra Fría, pero además quiere retrotraernos a tiempos incluso feudales. Es una especie de neofeudalismo dentro de las relaciones, de la visión de las relaciones internacionales. Y allí quiero pedirte tu reflexión con respecto a América Latina, porque toda esta polaridad mundial pasa también por un momento muy complejo de grandes desafíos para nuestro continente, y también el asunto transversal del progresismo, del socialismo, etcétera, etcétera, de un modelo distinto al neoliberal del capitalismo salvaje es Venezuela. Claro, pero fíjate que el presidente Chávez logra ralentizar el movimiento globalizador aplastante. Chávez lo ralentiza porque además plantea desde un modelo independiente, un modelo soberano, un modelo subversivo, que además se enfrenta al control hegemónico que ejercía de dominación, la unipolaridad. Chávez plantea la multipolaridad y desde la Constitución plantea un modelo de democracia participativa, protagónica y un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y pone el acento sobre el tema del control de los recursos naturales. Hay que tener presente que el conflicto en Venezuela parte primero de la ley de Bolívar, 1823, cuando decía que los recursos eran de los venezolanos, y esa tradición histórica Chávez la asienta en la Constitución de 1999, pero además plantea un modelo económico mixto, sin negar al privado, pero que tenga la obligación el Estado de redistribuir la renta producto de ese recurso para equilibrar las desigualdades. ¿Ves? La distribución justa de la riqueza. Eso es un postulado antineoliberal. Por supuesto que allí comienza el conflicto con los centros de poder mundial. Ahora, ¿qué pasó en Latinoamérica? Chávez logra aglutinar a su favor una corriente, una ola, una corriente progresista, nacionalista, que empieza a recuperar espacio, territorio, población, pero además orgullo de ser latinoamericano, porque Chávez entendía como Bolívar que ese bloque de poder pudiera significar uno de los polos en los que se asentara la multipolaridad y generara los equilibrios. Es decir, que no es la tarea acabar con Estados Unidos. La tarea es sentar en equilibrio a ese factor de poder y decirle, hey, el mundo, podemos vivir en paz sin necesidad de que tú atropelles, acabes, mates y desaparezcas. Tienes que entender que ya no eres el único en el tablero internacional. Mientras ellos están jugando bridge
carta. Y tenemos aquí las imágenes de lo que sucedió hoy. Lo que yo me pregunto es, si esto es lo que le están cobrando entonces a Venezuela, claro. Recordemos que aquí hay algo importante. El propio secretario de Estado de los Estados Unidos es el que llama a esa sesión extraordinaria. Claro. A Venezuela le están cobrando no solamente su, digamos, haberse levantado contra el sistema hegemónico de dominación mundial, haber mostrado además que ese modelo funciona. Porque si algo tiene Venezuela en la época del presidente Chávez hasta el 2013, incluso ahora, es que el modelo de redistribución de la renta funcionó para equilibrar, para que la desigualdad se redujera, porque el papel del Estado era fundamental en el reparto de esa riqueza. Entonces, frente a eso, frente a esa posibilidad de un mundo distinto, de un sueño distinto, a Venezuela le están cobrando no solamente ese atrevimiento según ellos, sino que le están cobrando que los recursos de Venezuela son de los venezolanos y no de las transnacionales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy, muy en cuenta. En ese análisis, doctora María Alejandra, vamos a revisar un asunto que también se registraba hoy y que en este contexto es importante tenerlo en cuenta. En paralelo al Consejo de Seguridad de la ONU, un grupo de opositores de Venezuela se reunía con el enviado especial recién nombrado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El recién nombrado tiene un público prontuario de intervenciones en América Latina. Aquí la revisamos. Nacido el 24 de enero de 1948, Elliot Abrams es un político, abogado y diplomático estadounidense. En 1980 fue nombrado asistente de la Secretaría de Estado en la presidencia de Ronald Reagan, acusado por ONGs de cubrir atrocidades cometidas por Estados Unidos en El Salvador, Honduras y Guatemala en sus sucesivas intervenciones. Fue acusado de formar parte del escándalo de la Irán-Contra, una trama de corrupción que mediante el embargo de armas contra Irán buscaba financiar a los terroristas de la Contra en Nicaragua. Durante la administración de George W. Bush, fue su asistente especial, acusado por varios medios de apoyar el intento de golpe de Estado de 2002 en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez. En 2016, criticó al expresidente Obama por, a su consideración, no apoyar de forma absoluta al régimen de Israel. Actualmente es enviado especial de Estados Unidos a la ONU en relación al debate que se dará en el seno del Consejo de Seguridad sobre Venezuela, en un abierto injerencismo por parte de la administración Trump contra ese país. De hecho, es la víspera este viernes cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, doctora María Alejandra, en rueda de prensa, anuncia con bombos y platillos que este señor, Elliot Abrams, es el enviado especial para resolver los asuntos internos de Venezuela. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo prepararse? ¿Qué nivel de alarma? Porque ahí está la realidad. Lo que pasa es que lo indultaron en el gobierno de George W. Bush, pero estaba condenado. Claro, fíjate, es lo que te digo, dentro de Estados Unidos ellos incluso están divididos y hay un ala intervencionista claramente que está decidida a ponerle la mano a los recursos a Venezuela. Hoy veía, antes de venir al programa, una conferencia del doctor Alfredo Jalife y cuando se refería a Venezuela decía que el gran pecado de Venezuela era tener las más ingentes reservas de petróleo, thorium, coltán, la primera reserva de oro y además diamantes, o sea, agua, biodiversidad. Ese era su gran pecado para estos halcones que necesitan ponerle la mano. Ahora, ¿por qué? Porque para poder sostener el sistema financiero de dominación mundial que ellos desarrollaron y que está haciendo aguas, porque no hay manera de que la velocidad a la que ellos han sometido al mundo y la generación de riqueza concentrada en pocas manos pueda sostenerse si no es con apoyo de los commodities. Ellos no tienen la capacidad porque no tienen los recursos naturales. Necesitan ponerle la mano a los recursos naturales de Venezuela para recomponer sus fuerzas y en un plazo de 10 años retomar el lugar que tenían en el mundo, es decir, la unipolaridad a través de la dominación militar y la dominación comercial. Eso significa que tomando a Venezuela por asalto, porque no puede ser de otra manera, peligra Rusia y peligra China. Y los BRICS, no hay manera de que haya multipolaridad si toman a Venezuela. ¿Por qué? Porque se recompone, el capitalismo muta, ese sistema muta, se reinventa. Bueno, en este momento están en plena fase
de reinvención. Ese es el punto estratégico del gran peligro mundial. Claro, y necesitan a Venezuela para reinventarse, ya no en una etapa desde la creación ficticia de una moneda que además ha engañado al mundo, que es el dólar, que está haciendo aguas. ¿Me explico? Entonces tú necesitas respaldar ese sistema con recursos que tú no tienes. Entonces evidentemente que somos un blanco apetecible, porque además geográficamente hay otro punto importante. Para poderle cerrar el paso a China en el Mar Caribe, tú necesitas el control de la cuenca del Caribe. La cuenca del Caribe pasa por el control, mejor dicho, por acabar con los estados-nación, porque al final a ellos no les importa el muchacho autoproclamado, porque si en el momento que ellos les estorbe, lo van a quitar del medio. No les importa el presidente Maduro, simple y llanamente es acabar, caotizar el Estado-Nación para poderse apropiar de los recursos, que fue lo que hicieron en Libia, que es lo que han intentado hacer en Siria y que es lo que hicieron en Irak. Y que es lo que hicieron hasta hace aproximadamente 20 años en América Latina, en algunas naciones, en otras, evidentemente que es la misma fórmula que se mantiene aplicada. Claro, caso Colombia. Doctora María Alejandra, tenemos a nuestro invitado desde Centroamérica, porque es importante revisar en profundidad quién es este hombre, este exdiplomático, Elliot Abrams. Hola, Sandino, ¿cómo estás? Sandino Asturias nos acompaña, analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, nos acompaña desde esta capital de Centroamérica, Ciudad de Guatemala. Sandino, ¿cómo te va? Hola, Sandino. Bueno, no tenemos a Sandino, le pido a la producción que rápidamente vamos a establecer esa comunicación. ¿Por qué es importante esto? Quiero contarle a nuestra audiencia en América Latina y el mundo, porque parte del prontuario se basa en hechos reales, en los llamados contras, es decir, todo lo que hizo Estados Unidos para apoyar los golpes y después las guerras civiles en Nicaragua, en Guatemala, en Salvador. Por eso hay que revisar ese asunto con detenimiento. Allí además le pregunto, doctora María Alejandra, la alerta también debería ser para la oposición. Claro. Porque si algo llega a suceder en Venezuela, claro, no le van a preguntar, ¿usted es chavista o antichavista? No, fíjate que hay que tomar en consideración que el formato que están utilizando en Venezuela se parece mucho al formato utilizado en Libia. Y yo me permito hacer un recuento de qué le sucedió a la oposición en Libia. Después que les sirvió en bandeja de plata, que fueron reconocidos en ONU, que les dieron beligerancia a través de la ONU, estos señores fueron exterminados. Exterminados. Nadie sabe quién manda en Libia. Tú sabes, tú eres periodista, acuciosa, investigadora. ¿Cómo se llama la persona que dirige Libia? Nadie lo sabe. Hay dos presidentes, hay dos capitales, hay dos gobiernos, uno que reconoce las tribus, uno que reconoce esa llamada comunidad internacional. Es un caos. Es la caotización, y Libia se ha convertido en el mercado de esclavos a cielo abierto más importante del mundo, y ahí la ONU no existe. Fíjate que incluso estas instancias multilaterales están siendo implosionadas desde adentro por estas posiciones, unas nacionalistas y las otras injerencistas y claramente depredadoras y globalistas. O sea, incluso estas instituciones hay que revisarlas, porque ¿cómo es eso que tú llegas creyéndote el amo del mundo e impones la agenda al resto de los países del globo terráqueo? Es absolutamente absurdo, es grosero, es irracional. Tenemos que buscar un equilibrio, porque lo que está en peligro es la raza humana, lo que está en peligro es el planeta. Debemos de forma urgente buscar acuerdos, y a eso me refiero cuando me refiero también en Latinoamérica. Es decir, el plan de los halcones o de los neocons o de los globalistas en Estados Unidos ha tomado fuerza, porque tomaron Brasil, que es un reflejo de eso. Tomaron Argentina, que no se sabe por cuánto tiempo está Argentina, además cumpliendo la receta del Fondo Monetario Internacional, su economía absolutamente colapsada. Sin bloqueo, sin sanciones, por una decisión de un presidente que decidió entregar parte del territorio, grave en Argentina, pero además decidió
entregarle la finanza al sistema de dominación mundial. O sea, está rendido al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a todas las demás instancias diseñadas por ese sistema de dominación mundial para, de manera ya no abierta, Patricia, fíjate, perdón Tatiana, quizás una de las características fundamentales de esta nueva etapa de la globalización es el tema de cómo ese sistema de dominación se va metiendo dentro de los estados y los va liquidando, los va licuando. ¿Por qué? Porque ya la globalización no se presenta solamente militarmente, sino que a través, por ejemplo, de las expulsiones de grandes, ingentes poblaciones, porque les quitas su forma de vida, porque les quitas la vivienda. A eso me refiero. Todo. Les quitas las tierras para dárselas a Monsanto o a Bayer, ¿sabe? Entonces la globalización ha mutado. Es una nueva forma de desalojar a la gente de la tierra, de los acervos, de lo que nos importa. Y ahora quieren imponer inteligencia artificial para dejar a un lado al ser humano. O sea, estamos frente quizás a un nuevo paradigma dentro, no solamente de las relaciones internacionales, sino de cómo vemos toda la geopolítica, la geoestrategia. Allí del recuerdo mundo. una, doctora María Alejandra, una tesis que se debate a nivel mundial. Los dueños del poder, a través de los gobiernos o los presidentes, por ejemplo, se constituyen en operadores de las transnacionales. Por eso es el caso argentino como el empresario Macri, por eso es el caso de los Estados Unidos como el empresario Donald Trump. Y también tenemos allí otros casos, es decir, en Chile que estamos viendo. El empresario Piñera. El empresario Piñera. En Venezuela han querido vendernos que lo que le hace falta a Venezuela para salir de la crisis es una visión empresarial y de gerencia, eficiencia. O sea, no creas que eso no está manejándose. Parte de la crisis a la que ha sido sometida Venezuela tiene que ver también con niveles de eficiencia y con niveles de eficacia en la gestión pública. Y han querido entonces, a través de implosionar servicios, me refiero, servicios de agua, servicios de recolección de desechos sólidos, servicios de internet, a través de la crispación social, tratar de generar una implosión social que les permita justificar una invasión. Quizás esa es la tarea de este enviado, que además tiene amplia experiencia en injerencismo en toda Latinoamérica. Recordemos además el tema de Panamá, cómo se llevaron a Noriega. Recuerdo a Marcos Rubio en este momento amenazándole al presidente de la República, al presidente Nicolás Maduro, cómo quiere salir, como Noriega o como otro presidente, ¿sabes? Que también fue desalojado del poder a través del intervencionismo de los Estados Unidos. Doctora María Alejandra, usted nos hablaba también hace minutos de Libia y a propósito de ello hemos preparado el siguiente informe porque hoy en el marco de todo este encuentro de nuevo aparece el tema de Libia como una posible fórmula que pretende aplicarse aquí en Venezuela. Vamos a revisarla. Vamos a compartirla con ustedes más adelante porque este hecho el invitado, ¿qué invitado tengo, producción? Sandino Asturias. Muy bien, voy con Sandino Asturias. Sandino, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo, qué bueno escucharte. ¿Quién es Elliot Abrams para Centroamérica? Elliot Abrams es uno de los halcones de la Guerra Sucia. Es uno de los personajes que inundó Centroamérica de apoyo a todo lo que significó la represión, todo lo que significó la Guerra Sucia en Centroamérica y además en Venezuela recientemente el golpe de Estado a Hugo Chávez. Dificilísima la comunicación, lamentablemente, con Centroamérica. La tecnología no está mandada a hacer del todo, pero ahí está bien por la idea que usted nos planteaba, uno de los halcones estadounidenses. Fíjate, dentro de la lógica de la visión que tiene Estados Unidos acerca de su papel
Recordemos que allí hay fuertes lazos religiosos, porque la visión de ellos es la recuperación en este momento de la doctrina Monroe, de la que tanto nos advertía además el presidente Chávez y que fue además confrontada por una visión distinta por parte de Simón Bolívar. Entonces, claro, cuando tú atacas simbólicamente a Bolívar o a la doctrina bolivariana, digamos, a la visión que desde Bolívar se tiene de la geopolítica, por supuesto que estás confrontando a la visión de los Estados Unidos, a la doctrina Monroe, al calvinismo, al que ellos son el pueblo destinado para regir el futuro de la humanidad. Y si ellos tienen que acabar con un sector de la humanidad a través de la eugenesia social, a la reingeniería social, para que sean ellos el pueblo destinado por Dios a regir el futuro del mundo, lo van a hacer. Él pertenece a esa ala fundamentalista. Mira, el problema de Estados Unidos es que hay una visión fundamentalista del poder, fundamentalista de las relaciones internacionales. ¿Con qué me refiero a eso? En que desafortunadamente no tienen límites para lograr, ni tienen escrúpulos. Usted dice esto y parece peor que la doctrina Monroe. Es que es la doctrina Monroe elevada pero a la máxima expresión, a la enésima potencia. Nosotros lo que estamos viendo es el puro fundamentalismo del ala militar, sobre todo del complejo militar. Es decir, cuando Estados Unidos ha estado en grandes problemas económicos, se ha inventado una guerra para favorecer a los perros de la guerra. ¿Para favorecer a quién? Hay que leerse un libro que yo recomiendo, que es Las Siete Hermanas, el origen de las Siete Hermanas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Estados Unidos está en guerra contra Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos está en guerra contra el mundo? Pero sobre todo con países petroleros. ¿Qué particular? O sea, en Sudán, ¿por qué fue? Por control de recursos. Irak, igual. Control Libia, de petróleo. Igual, control de petróleo. Pero ahora tienen otra aspiración. Estados Unidos y sus socios. No recordemos al Reino Unido, que está metido en el territorio de la Guayana Esequiba, ¿ok? Con la Epson detrás. No olvidemos ese detallito. Ahora, ellos necesitan títeres, gobiernos títeres que les permitan ejecutar su plan de dominación. A nivel interno, entonces, entra el diputado Guaidó. Sí, desafortunadamente porque... Lo que uno se pregunta es, perdóname, le interrumpo para que ampliemos mucho más en este punto. A propósito de todo esto del Consejo Extraordinario de Seguridad de Naciones Unidas de esta jornada, y es, ¿qué pasó con los otros opositores que eran realmente visibles de la oposición con votos duros? Bueno, mira, lo que pasa es que nuestra oposición, lamentablemente, es una oposición antinacional. Yo creo que incluso le queda grande llamarlo opositor. Pero a Estados Unidos eso le favorecía. Por supuesto. ¿Por qué entonces escoge este muchacho? Porque es del ala más dura, del ala prácticamente insurreccional. No quiero llamarlos terroristas, pero por ahí están muy cerca. Son de los más violentos, de los más radicales. ¿Recuerda de dónde viene? De una célula que se hizo llamar Voluntad Popular, que viene de dividirse de Primero Justicia. Es decir, detrás de ellos, ¿quiénes están? Pues los grandes fundamentalistas religiosos, Opus Dei. O sea, eso está allí atrás. Está Rothschild, está Rockefeller. Todo ese ambiente los rodea. Ahora, ¿cuál es el plan de este señor que se hace llamar autoproclamado? Fíjate, él ha hablado de flexibilizar los contratos petroleros. Él ha hablado de poder manejar la finanza a través de un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, lo que se ha podido filtrar. ¿Por qué quieren, a través de la ley de amnistía, llamar a funcionarios públicos y a militares a que se les sumen? Porque no tienen realmente poder interno. ¿Cuál es el gran poder que ellos tienen? La capacidad de alianza que tienen con el sistema financiero para secar los ingresos a Venezuela. Hoy, precisamente, o ayer, celebraba el diputado Julio Borges, quien ha hecho lobby en contra de su propio país, porque las sanciones no afectan solamente al gobierno de Nicolás Maduro, están afectándonos a todos en lo
en lo diario, en lo cotidiano, ese señor celebraba que el Banco de Inglaterra decidió por escrito retener ilegalmente, es decir, en un acto de piratería moderna, robarse 1.2 billones de dólares en oro a Venezuela. Del pueblo de Venezuela. Del pueblo de Venezuela, y él celebraba que bueno, que qué bueno, porque con eso iban a reiniciar la recuperación de Venezuela. Y yo me pregunto, ¿recuperación de qué? ¿Es que tú sabes algo que nosotros no sabemos? ¿Es que tú estás participando en una invasión contra tu propio país? O sea, los actos de traición de estos señores que se hacen llamar de oposición son verdaderamente grotescos, son vergonzosos. Por eso te digo, es una oposición antinacional, antipatriota, y no merecen incluso ser llamados venezolanos y haber nacido en la patria de Bolívar. Doctora María Alejandra, audiencia, vamos a hacer una pausa brevísima en este Es Noticia especial de sábado a propósito de lo que se registró, el desarrollo, las conclusiones del Consejo de Seguridad Extraordinario convocado por el gobierno de los Estados Unidos, denunciado abiertamente por parte del gobierno de Venezuela de ser quien encabeza, el promotor principal de un golpe de Estado en esta nación suramericana. Volvemos con más análisis. Ya venimos, sigan con nosotros. Volvemos a este programa especial de Noticia Venezuela con tres aristas. En este momento vamos a hablar de reacciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió en Venezuela estas conclusiones, este desarrollo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York? Le preguntamos desde la sala de redacción a nuestro corresponsal Leonel Retamal. Leonel. Hola Tatiana, muy buenas noches, y a toda la audiencia que está en este momento conectada a la señal de Telesur. Por supuesto, imaginamos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela con todo lo que ha ocurrido aquí últimamente. Hoy, dos palabras podrían resumir dos conceptos de lo que ocurrió hoy día en el Consejo de Seguridad de la ONU: diálogo y respeto. Son precisamente los conceptos que fue a instalar el canciller venezolano Jorge Arreaza. Diálogo porque se impuso la idea de que esto lo solucionen las partes involucradas aquí en Venezuela con el arbitrio, con la injerencia, con el apoyo de la comunidad internacional, sumándose a la propuesta de Uruguay y México, quienes propusieron inicialmente esta postura y a la cual se sumó también el presidente Maduro. Y respeto por la soberanía, es decir, otro de los conceptos fundamentales, la no injerencia. Específicamente esto dedicado apunta a la injerencia que ha pretendido tener estos días Estados Unidos, como lo ha señalado tanto las máximas autoridades aquí de Venezuela, y también hoy los otros países que concurrieron a la sesión especial convocada para analizar este caso. Específicamente y muy puntualmente destaca el caso de Rusia, quien trató de infantil, por ejemplo, la propuesta de la Unión Europea de dar 8 días para que se realicen nuevas elecciones aquí en Venezuela, y también descartó y se puso en contra de toda esta política de ultimátums y una política tan injerencista. Aquí en Venezuela la gente estaba bastante preocupada, se desarrollaron cabildos de la oposición este día sábado y también cabildos chavistas, concentraciones callejeras. Para eso los invito a ver la nota que preparamos con las reacciones a lo que ocurre hoy y los temas que va abriendo este debate internacional. Mientras se desarrollaba la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el pueblo venezolano seguía con sus labores habituales, pero atentos a rechazar el intervencionismo y la violencia. Es muy importante porque ayer nuestro presidente electo por el pueblo le dio la orden a nuestro canciller para jugar un papel muy importante, ya que Venezuela ya no es patio trasero de nadie. Es muy importante ya que el pueblo no se deja milanear por ningún imperialista. Lo que está pasando en Venezuela se arregla en Venezuela, hermano. Porque hay un poco de escuálido, de gente que son payasos, pues el que se montó es un payaso. Cree que va a tumbar al presidente, no lo puede tumbar porque no es el que elige el presidente, es el pueblo.
y la Constitución. Más temprano, la oposición desarrollaba sin inconvenientes sus cabildos abiertos, incluso con participación del diputado Guaidó. Algunos elementos de respaldo a los intereses. A esos países, con claridad, Rusia y China, mira, aquí están garantizados sus intereses. Aquí no hay ningún elemento, sino que la Asamblea es la que pueda garantizar la Constitución. Así que esperamos todo el respaldo de todos los países del mundo. Pero contrario a las pretensiones de Estados Unidos y de Guaidó, los países se inclinaron por propiciar el diálogo y rechazaron el injerencismo en problemas políticos internos de Venezuela. De seguro, no fue el resultado que esperaba Mike Pompeo. Es demasiado evidente, es demasiado descarado, se le ven las costuras por todas partes a este golpe de Estado. Y eso no puede ser aceptado por Naciones Unidas. Más bien debe ser condenado y ojalá hubiese una convocatoria al Consejo de Seguridad para evaluar quiénes estuvieron detrás de este golpe de Estado y para sancionar a quienes estuvieron detrás. Y no haría falta mucho juicio, porque las evidencias, los elementos probatorios sobran. Para este analista, el fracaso de la estrategia intervencionista es buena señal para toda Latinoamérica. Rusia ha planteado muy clara su postura, que no aceptará ninguna injerencia extranjera a asuntos internos de Venezuela. Y no veo posible, no veo viable una conflagración militar, porque sería un drama y un terrorífico para Latinoamérica y la región. Tras el resultado de esta sesión, se confirma que Venezuela está en el centro del pulseo geopolítico mundial. Ahora, más por la estrategia de alianzas extrarregionales que se están haciendo con China, por ejemplo, con Rusia, y que yo creo que es uno de los elementos fundamentales por lo cual hay tanto interés en Venezuela, porque Venezuela fue la puerta, digamos, que le abrió un camino de influencia y de nuevas alianzas a Rusia y China, que ahorita disputan en la geopolítica mundial con Estados Unidos y la OTAN. El pueblo venezolano sigue empeñado en derrotar los intentos golpistas y resolver pacíficamente sus legítimas diferencias políticas. Leonel Retamal, Caracas, Venezuela, Telesur. Claro, ahí veíamos la nota que preparamos esta tarde aquí en Caracas para resaltar lo que se comentaba en las calles. Cabe destacar también con absoluta normalidad, como hemos hecho recorridos por la ciudad también, contrario a lo que se manifiesta en la prensa internacional, que aquí hay una situación caótica en Caracas. Al contrario, hay una situación de debate, de preocupación por supuesto, pero de intenciones pacíficas y no violentistas, de debate. Es la segunda derrota en 3 días de Estados Unidos. Recordemos, primero fue en la OEA y hoy día también este resultado que se produjo aquí en la sesión especial de la ONU y abriendo todo este tema geopolítico mundial en el cual Venezuela hoy por hoy es protagonista, Tatiana. Está en el centro del debate, sin duda. Gracias, Leonel. Gracias además por entregarnos esa panorámica tan bella a esta hora de la noche de esta Caracas, de esta nación suramericana. Muchas gracias. Yo lo presentaba desde nuestra sala de redacción y resulta que nos entrega esta imagen tan bella de la Caracas adorada. Sí, señor. Así es. Te vi muy pendiente del informe que presentaba Leonel. La ciudad tranquila, primero quiero preguntarte por allí, a nivel internacional nos preguntan familiares, amigos, mucha gente, que el caos que vive el país. Algo les está saliendo mal, si eso es lo que estaban pensando, imponer la matriz por delante, porque ha estado en tranquilidad. Claro. Unos focos de violencia, pero eso parece más vandalismo que oposición. No, es vandalismo, definitivamente es vandalismo, pero es parte del plan. Es decir, no se puede descuidar. Las fuerzas de seguridad del Estado venezolano actuaron rápidamente para evitar que se repitiera lo de 2014 y lo de 2017. Afortunadamente fue controlado y fueron esos focos que fueron muy violentos, el 23 y el 24, fueron neutralizados, afortunadamente. Se ejerció el control debido y ya, bueno, la ciudad está normal. Evidentemente hay una tensa calma porque no es cualquier cosa que el país que se cree
el dueño del mundo amenace a una pequeña Sin nación duda. de que la va a invadir militarmente. O sea, no es cualquier cosa. Y lo hechos que... como este del día de hoy del Consejo de Seguridad, con todas las presiones y no se sabía en qué iba a terminar, evidentemente que generan tensión. Claro, pero además a lo interno hay una tensión también que no se puede negar entre dos visiones, dos fuerzas. Una que trata de erigirse como los únicos legítimos y que son capaces de cumplir con la Constitución, y se abrogaron la función del Ejecutivo, la función del Poder Legislativo que les corresponde, pero entonces también se abrogaron las funciones del Poder Judicial, que es la interpretación de la Constitución. Es una cosa absolutamente absurda. Es un teatro de lo absurdo. De hecho, te quiero preguntar por tu interpretación de la declaración del diputado Guaidó, que se autoproclama como el presidente de la nación. Él dice que la autoridad es la Asamblea Nacional. Fíjate. En esta nación hay una Asamblea Nacional en desacato. Claro, fíjate, vamos a explicarle rápidamente. Sí. El sistema constitucional venezolano, el modelo de Estado en Venezuela, contempla 5 poderes. Un poder público dividido en 5 ramas: ejecutivo, legislativo, ciudadano, electoral. ¿Ok? Son 5. Entonces, ellos son una rama del poder público y cumplen unas funciones. Según nuestra Constitución, ellos deben cumplir con la tarea de legislar y ejercer el control político de la gestión del Ejecutivo. Contrapesos, pesos y contrapesos. Ahora, ¿qué pasó? Es una reminiscencia del sistema parlamentario. Estos señores pareciera que creen que estamos en el Reino Unido, donde un sistema parlamentario es el que decide. La democracia representativa en el modelo de constitución venezolana se quedó atrás. Uno de los grandes avances de nuestra constitución es la incorporación de la democracia participativa y protagónica, y que nosotros creemos que debe ser decisoria ahora, en esta nueva etapa con esta constituyente. Entonces, si una de esas ramas del poder público, que es el poder legislativo, desconoce al judicial, está en conflicto con el ejecutivo, no reconoce al electoral, pero además golpea al poder moral, simple y llanamente es un cuerpo colegiado insubordinado contra el orden constitucional. ¿Qué ha hecho el resto de la institución? Tratar de neutralizar el ataque que desde adentro estos enemigos de la Constitución están desarrollando. Por eso ellos se asumen como los únicos que tienen la vocería y la legitimidad suficiente para ejercer el poder en Venezuela. Y resulta que fueron electos, sí, por el pueblo venezolano, llegaron legítimamente al poder, sí, pero ese mismo poder electoral fue el que escogió al presidente, a los gobernadores, y a los ellos alcaldes, mismos, a ellos y a la Asamblea Nacional Constituyente, porque todo esto tiene que ver, Tatiana, tiene que ver, estoy pendiente de Patricia, le mando saludos desde aquí, amiga, gran amiga. Todo eso tiene que ver, que no entienden el modelo constitucional, que no entiende que aquí hay pesos y contrapesos, que no entienden que ellos no son la voz de la nación. Tenemos otro invitado, pero necesito preguntarte algo, porque para muchos también parece ser una incógnita. La Asamblea Nacional en desacato por 3 políticos que no podían asumir como diputados por asuntos de fraude que debían ser investigados. Fácilmente el desacato podía terminarse. Sí. Han pasado todos estos años y no hicieron nada para acabar con el desacato. ¿Fue intencional? Claro, absolutamente. Es parte del plan. Absolutamente. Es parte del plan. Porque fíjate, el desacato acaba si ellos recomponen la directiva, hacen una sesión, desincorporan a los 3 diputados que incorporaron, que en principio lo habían hecho, en principio lo hicieron, y simple y llanamente nombran una nueva directiva. Listo. Más nada. O sea, tú me vas a decir que un político serio que está trabajando dentro de la idea de construir un proyecto alternativo y ganarse la voluntad de un pueblo por vía legítima, no puede entender que por ese simple hecho tú estés al margen y que ahora pretendas usurpar funciones, además del Ejecutivo, porque además la situación ha ido increciendo. Ya no son solamente un cuerpo en desacato, ya son un cuerpo
insubordinado contra la Constitución. Yo advierto que el calificativo tiene que irse a través de la institución cercando, neutralizando a ese enemigo que tenemos dentro de la Constitución y contra el orden constitucional. Saludamos a Javier Larraín, es profesor en Historia, director editorial de la edición boliviana Correo del Alba, nos acompaña desde Bolivia. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Gracias por acompañarnos. Javier, al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hoy quiero preguntarte dos hechos muy puntuales. Por ejemplo, el bloque de la Unión Europea con los 3 países que se asumen como voceros del bloque, por lo menos para este caso, España, Alemania y Francia, le dan un ultimátum al gobierno de Venezuela para que en 8 días llame a elecciones o nombran o digamos que asumen que el presidente autoproclamado del país es Juan Guaidó. ¿Cómo ves este hecho y qué mensaje le están enviando a sus propios países? No, sí, la portavoz también, Mogherini, se refirió, ya hablando en términos de bloque, ¿no?, de 28 países, de que esperan, de que dan ese ultimátum que dices tú de 8 a 9 días para que se convoquen elecciones. Yo creo que es algo triste, lamentable, que quedó además reflejado como una posición débil en el Consejo de Seguridad de hoy, ya, donde no alcanzaron los 5 votos, hubo derecho a veto. Y es lamentable, ¿por qué? Porque es un golpe muy grande, no solo contra Venezuela, si se hubiera aceptado, ¿no?, esa postura, o si se acepta esa postura, porque yo creo que es un golpe contra la democracia en general. Maduro fue electo democráticamente, guste o no guste al presidente español, que dicho sea de paso no salió electo democráticamente. Entonces no se trata de llegar a un punto de desconocer gobiernos y o reconocer a gente que se autoproclama como presidente, ¿no? Yo creo que es un tema que va más allá incluso de Venezuela. Digamos que vuelve inestable a toda la institucionalidad y la democracia a nivel mundial. Eso es sin duda muy, muy grave porque rompe con los principios del derecho internacional que ellos mismos crearon y que ellos mismos asumen que deben ser tenidos en cuenta en el mundo entero. Sin duda, pero mira, concuerdo contigo, Tatiana, ahora tampoco hay que perder la visión de que no estamos en el mejor, en el mundo más razonable, ¿no? Escuchaba a la doctora María Alejandra y hacía un recuento desde la década de los 90 y desde otras partes, y hemos asistido en los últimos 25 años, después de la caída de la Unión Soviética, sobre todo desde fines de los 90, a guerras unilaterales como fue la Yugoslavia, sin el permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a una guerra aberrante como la de Irak, donde cada una de las pruebas fueron falsas, a la descomposición de algunos países después de intervenciones norteamericanas, y hacia eso están llevando obviamente al mundo a partir del caso de Venezuela, que a mi juicio no solo tiene una condición geoestratégica a partir de sus recursos, sino que representa también una peligrosidad en términos políticos e ideológicos. Es un proceso, es un proyecto declaradamente socialista, una revolución socialista que ya lleva va a cumplir 20 años desde que asumió Hugo Chávez, y sin duda es un problema político e ideológico al monopolio norteamericano, no solo en el hemisferio occidental, sino que a nivel mundial. Hay algo también que quiero preguntarte acerca de las potencias mundiales. Estados Unidos, evidentemente Rusia, que juega cada vez más en un actor geopolítico de carácter mundial, se ha ido generando ese avance producto de su política exterior, y evidentemente el bloque europeo. Parecía en los últimos años, sobre todo desde la llegada del presidente Donald Trump, desde la llegada de este huésped a la Casa Blanca, que comenzaba la fractura entre el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, y que entonces se generaban solamente el mucho más cercano a China. Pero en esta oportunidad pudimos ver que algo sucedió y pareciese que la Unión Europea está cumpliendo la tarea que le envía a Estados Unidos. Claro, y que comentaron delante, ¿no? La estrategia estadounidense básicamente es lograr un consenso internacional que tampoco ha logrado.
y se nombraba precisamente cómo Estados Unidos está obligando, y está en las cableras, está en la agencia de las noticias, obliga a países o a bancas como la inglesa a no devolver el propio dinero de Venezuela. Ahora, sin duda, se vuelve a aliar ese bloque. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de analizar, ¿no? Ya hay analistas, ya hay cientistas políticos que establecen de forma bastante osada, incluso el propio Walter Martínez, lo he escuchado por ahí, de que estamos a puertas o quizás en una tercera guerra mundial en curso, donde se empiezan a configurar las fuerzas. No nos olvidemos, cuando uno estudia historia, la Segunda Guerra Mundial pudo haber comenzado quizás en 1934 con la invasión italiana a Etiopía, o en Somalia, o sea, hay otras fuerzas, o con la Guerra Civil Española, y había una escalada. Yo creo que en los últimos 5 años, la situación de Siria, los conflictos sobre todo en el mar de China, los conflictos en Ucrania, llevan obviamente a un reposicionamiento de fuerza, y todos sabemos que la OTAN, más allá de algunas diferencias, la OTAN está configurada, digamos, como guardián, sobre todo en las últimas décadas, como guardián de Estados Unidos en el mundo. El gran hegemón mundial occidental es Estados Unidos. Gracias, Javier, gracias por ese análisis. A propósito de Siria, recordaba cuando nos hablas de una nación o de una tercera guerra mundial, a propósito de Siria, técnicamente hay una tercera guerra mundial en Siria, porque es un asunto internacionalizado. Hay más de 60 países incluidos en esa invasión de 7 años. Claro, pero el plan tiene que ver con la caotización de los estados-nación, fíjate. El único escudo protector que tienen los países en este momento son los estados, frente a la globalización, frente al avasallamiento de la globalización, que intenta imponer una visión unipolar del mundo. Entonces, ¿qué necesitas tú? Acabar con los estados-nación, pero sobre todo aquellos estados-nación donde hay recursos naturales. Entonces, en este momento no hay ningún país que se encuentre a salvo de la voracidad del modelo capitalista. No hay ningún país que esté a salvo, porque por muy pequeño que sea, si tiene recursos, puede ser sometido a estos modelos, a estas prácticas. A través de las multinacionales. A través de las multinacionales, a través del bloqueo financiero. Porque ellos van en escalada. Fíjate, lo que están haciendo con Venezuela es ir en escalada. Han ido como rebanando, poco a poco, la margarita, deshojándola y recrudeciendo las sanciones, recrudeciendo las inconsistencias internas, es decir, que haya la fricción dentro de la sociedad, desestructurándola, desmovilizándola. Porque si algo tenían que vencer a Venezuela para poderla dominar, era la resistencia de su pueblo. Había que doblegar al venezolano, porque el venezolano es un pueblo irredento, es un pueblo generoso, sí, pero es un pueblo orgulloso de su estirpe libertaria. Sí. Entonces tú tienes que desmovilizarlo, fracturar la familia, desestructurar la coherencia social. Fracturar la economía. Fracturar la economía, pero es que ¿dónde se forma la cognitividad? ¿Dónde? Precisamente en esa relación que tú tienes de intercambio. Y cuando esa relación de intercambio, salario, esa relación de intercambio con el comercio, el mercado, se ve afectada, te afectan directamente al estómago. Entonces eso va cambiando porque perturbas la tranquilidad. Sin duda. Que la madre no pueda ir al mercado a conseguir las cosas, someterte a grandes horas de depresión, que no haya medicinas y tengas un hijo que esté enfermo. Esa permanente guerra psicológica contra el pueblo venezolano lo que busca es quebrar su voluntad emancipadora y además irredenta. Nosotros, yo sigo repitiendo, somos como el cuero seco, que nos pisan por un lado y nos levantamos por el otro. Somos irreverentes. Eso es lo que ellos quieren vencer. Quieren vencer el nervio bélico del Caribe que caracteriza al militar, pero también al civil venezolano. Eso es una característica. ¿Por qué? Por la vía nuestra. electoral no pudieron. Por la vía electoral no pudieron. Pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo entonces Estados Unidos exigiendo, irrumpiendo, llevando a este nivel de zozobra o incluso de intervencionismo, como ya hemos visto
claro y puro en tantas partes de América Latina. Vamos a recordar a propósito de ello una aplicación que da cuenta de en el mapa hace 50 años las intervenciones de América Latina, de Estados Unidos en América Latina. Vamos a revisarla, porque evidentemente es así. Lo que uno se pregunta es, doctora María Alejandra, ¿hasta cuándo? Le pido a la producción que la suban. De hecho, este fin de semana escuchaba a alguien que no hablaba del orden mundial, sino del desorden mundial que impone Estados Unidos. La caotización. Guatemala, 1954. La ubicamos de nuevo, por favor. Ahí la tenemos más grande. Ahí está. Principales intervenciones desde 1950. Y esto es solamente, miren ustedes, en nuestro continente. Claro, 54, 61, 90, 65, 2009. Bueno, ahí está. Está muy bien hecho, además. Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua. Venezuela, 2002, 1964, Brasil, Argentina, 1976, Bolivia, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia. Colombia, ¿y por qué se ubica Colombia? Por el Plan Colombia. Claro. Porque es el sometimiento de la política exterior de Colombia y también la lucha contra el supuesto narcoterrorismo a través del Plan Colombia. Claro, pero además el Plan Colombia es un plan de geometría de la ocupación. Es un concepto que manejan desde Israel, sobre todo el ejército israelí, que tiene que ver con la ocupación de territorio a través de desplazamiento, por eso te hablaba de las expulsiones de la tierra, a través de la compra, a través del ataque a la moneda. Poco se dijo hoy. Una de las características fundamentales de la guerra contra Venezuela es el ataque a la moneda, al símbolo Bolívar. ¿Ves que tiene que ver también con la simbología y con la significancia que tiene para nosotros el tema de la liberación, de lo liberador, de la emancipación, de la subversión del pueblo venezolano? Bueno, ahí está el ataque, es una modalidad del Plan Colombia, es geometría de la ocupación, pero frente a eso tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan garantizar la soberanía plena. Y en este momento de diatriba mundial, donde el caso Venezuela no se resuelve solamente con acciones a lo interno, necesitamos de las alianzas estratégicas, incluso alianzas inéditas, para fortalecer a través de ese juego geopolítico una posición de fuerza que nos permita negociar con el hegemón de igual a igual. Es decir, no podemos sentarnos en este tablero creyendo ingenuamente que solos no vamos a poder enfrentar al hegemón. Hay que sentar al hegemón en condiciones de igualdad y de fuerza en un juego ganar-ganar, se dice en teoría del conflicto. Ellos están tratando de intentar un juego suma cero, es decir, yo acabo con el otro, uno de los dos va a acabar con el otro. Eso significa la desaparición del mundo como lo conocemos, y eso tampoco es el interés, decía Alfredo Jalife. No hay interés en acabar con los Estados Unidos. Es que él entienda que la unipolaridad se acabó y que vamos hacia una tripolaridad. Y a propósito de eso, de esta llamada, bien como también lo dice el doctor Alfredo Jalife, la ley de la selva, que es lo que intenta imponer en este momento, en este momento complejo para el mundo y para América Latina, Estados Unidos, está Rusia. Con base en el discurso y en las distintas intervenciones del embajador de Rusia, de la Federación Rusa en Naciones Unidas, ¿cómo está esa posición de Rusia con Venezuela? Bueno, afortunadamente tenemos el escenario Libia no les ha cuajado, a pesar de que ese es el plan. No les ha cuajado del todo porque recordemos que cuando sucedió lo de Libia, Rusia y China prefirieron... Usted sabe que, doctora María Alejandra, tenemos la nota de Libia. Vamos a presentarla. Sí. Aquí está. Iniciar una intervención militar es gobierno. Durante los debates de este sábado, lo recordó el embajador de la Federación Rusa ante esa instancia, Vasily Nevencia. Ahora, esta injerencia flagrante de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países no es nada nuevo. Los estadounidenses no han cambiado en absoluto su manera de ver América Latina, es decir, zona de interés exclusiva de los Estados Unidos, patio trasero donde pueden hacer lo que les dé la gana sin tener en cuenta los intereses de la población local. Es la reencarnación de lo que se conoce como doctrina Monroe.
que recordó abiertamente el señor Trump durante el debate general este año. La decisión de Estados Unidos de promover el establecimiento de un gobierno paralelo en Venezuela es un paso más hacia la consolidación de una intervención militar de grandes dimensiones, la que sería la número 29 solo en la región latinoamericana. Esta fórmula ya fue empleada en Libia con la consecuente destrucción del que fuera hasta entonces uno de los países más prósperos de África. En las experiencias recientes en Oriente Medio y África, concretamente en Libia, estamos viviendo hoy en día los desbordamientos de una situación generada por la intervención exterior, por el recurso y a la aplicación equívocamente intencionada en el año 2011 de una resolución de este Consejo de Seguridad basada en el derecho de proteger. Hagamos estadística y establezcamos las cifras sobre los sufrimientos actuales y el número de pérdidas de vidas humanas que han habido y siguen habiendo no solamente en Libia, sino en la subregión de África Occidental e incluso central, por la actividad terrorista, el crimen organizado y la creación de numerosos grupos armados como consecuencia de esta injerencia externa, que se interesó solo en el cambio del régimen sin importarles lo que ocurriría después en este país. El establecimiento de un llamado Consejo Nacional de Transición en Libia en febrero de 2011 como un gobierno paralelo encabezado por el hasta entonces ministro de Justicia de Gaddafi sirvió para desconocer la autoridad legítima del país y emprender una insurrección desde dentro que finalmente dio paso a las acciones militares de la OTAN con Francia a la cabeza. Asumiendo el mismo rol que hoy tiene el Grupo de Lima contra Venezuela, instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional, la Interpol y el propio Consejo de Seguridad de la ONU se sumaron a las corporaciones mediáticas en el entramado contra el gobernante legítimo de Libia y el 19 de marzo iniciaron las operaciones militares contra territorio de ese país con el establecimiento de una zona de exclusión aérea amparada bajo el pretexto de la supuesta protección a la población civil. Luego de meses de bombardeos intensos contra infraestructura de ningún interés militar como escuelas y hospitales y con centenares de víctimas civiles, el 16 de septiembre la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas reconoció por mayoría al Consejo Nacional de Transición libio como representante legítimo de ese país, completando la conjura contra un Estado independiente y soberano. El siguiente mes, el presidente Muammar Gaddafi fue capturado y linchado públicamente por mercenarios al servicio del Consejo Nacional de Transición, imágenes que fueron difundidas por las grandes cadenas mediáticas para el escarmiento de otros gobiernos independientes del mundo. Este fue un hecho tan doloroso para este pueblo que hoy está realmente fracturado. De hecho, recordamos con nuestros enviados especiales cómo nos contaban Libia hasta ese momento era un muro de contención de la migración. Cuando se cae todo, comienzan el nivel de rutas, es como si se estuviesen cobrando tanto dolor a Europa que apoyó la invasión de la OTAN. Claro, el caso Libia es un caso emblemático de la aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger, que están intentando aplicarle a Venezuela desde hace rato. Acuérdate que a Venezuela han tratado de hacer como una mixtura, declararle Estado fallido, declararle Estado forajido, doctrina de responsabilidad de proteger, es decir, toda una serie, una gama de posibilidades. Hablan ahora de gobierno paralelo, claro, o de gobierno de transición. Es importante señalar que el documento que ellos intentan aprobar, la ley del Estatuto hacia la Transición, prevé la creación de un Consejo Nacional de Transición hacia la democracia aquí en Venezuela. Es decir, eso está planteado. Cuando nosotros hablamos del escenario Libia es porque están muchos elementos de ese montaje que se hizo en Libia para atacar al Estado-Nación y destruirlo, que están tratando de aplicarlo en Venezuela. Incluso es importante que nuestros usuarios revisen, hay un manual de guerra no convencional que maneja el ejército de los Estados Unidos, y revisen el término de gobierno sombra. Cuando revisan el término de gobierno sombra se dan cuenta que es el gobierno paralelo que está planteando esta oposición tristemente llamada venezolana, porque no merecen ser venezolanos, la verdad. Para despedir la doctora María Alejandra, hoy vimos en medio de todo este escenario, en el Consejo de Seguridad pasaban distintas cosas, vimos la oposición afuera, vimos la oposición interna, pero vimos también un pueblo movilizado, una multitud que se movilizaba en el estado Cojedes. Claro, yo digo que debemos restaurar
ese nervio bélico del venezolano, entender que estamos defendiendo no solamente es el territorio, son los acervos, estamos defendiendo la vida propia y la integridad del Estado-Nación tal cual lo conocemos. Y eso amerita a que el pueblo esté en la calle, consciente, movilizado, pero también remoralizado. Un asunto invisibilizado a nivel internacional. Claro, por supuesto, a nivel internacional, bueno, nos estamos matando y nadie quiere estar en Venezuela y resulta que aquí hay un pueblo que está resistiendo, pero tenemos que además de resistir, persistir y avanzar. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra. A ti. Un placer. Igual, gracias igual. por habernos acompañado en este noticia ustedes. especial de fin de semana. A ustedes por la invitación. Necesario y profundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Un placer haber estado con ustedes. Será hasta el lunes. Sigan con nosotros.